Bueno, seguimos con este cuarto video. Ahora vamos a ver a otro de los textos que teníamos para hoy, que es el de Nacuzzi, 2014. Recordemos, una antropóloga argentina que trabaja sobre fronteras coloniales fundamentalmente en el siglo XVIII. Cambiamos entonces de espacio, ¿sí? Nos pasamos a las Pampas Orientales, a lo que actualmente es la provincia de Buenos Aires, y a las fronteras del río Salado, ¿sí? Y al siglo XVIII, es decir, la última parte del periodo colonial, que comienza con una pregunta que parece bastante sencilla, a la luz de ese mapita, ¿se acuerdan?, que vimos en el primer video. ¿Qué grupos circulaban en la frontera del río Salado en la segunda mitad del siglo XVIII? Sin embargo, como vamos a ver, no es una respuesta tan sencilla en la medida que esos rótulos étnicos, esos nombrecitos que aparecían arriba de los mapas iniciales, tienen toda una serie de problemas. Y este trabajo, en buena medida, va a trabajar sobre eso, va a mostrar cuáles son esos problemas y bueno, cómo uno como investigador puede ver el modo de resolverlos. ¿Cuál es este problema de los rótulos étnicos? Primero nos tenemos que preguntar de dónde vienen estos rótulos, cómo es que fueron creados, ¿sí? De dónde salieron esas identidades que nosotros, si vemos uno de esos mapas tradicionales, los vamos a suponer como dados. Básicamente pasaron por tres instancias en el proceso en el cual llegaron a nosotros. Primero lo escuchó un viajero, un funcionario, un misionero, se encontró con determinado pueblo indígena, preguntó cómo se llamaba, anotó algo y ese nombre quedó. Ese nombre posteriormente es usado por funcionarios para clasificar ese espacio, es decir, funcionarios coloniales. Tiene que tener relación con determinados pueblos indígenas, entonces esos rótulos le sirven para ordenar esos pueblos con los cuales tiene relación. Posteriormente, así es como llegan a las fuentes que los investigadores leemos. Y de algún modo, esos nombres son después cristalizados por la historiografía y la antropología, que trabaja en función de esas fuentes. Entonces uno lee la fuente dice, bueno, acá estaba el pueblo Auca, y eso que quizás había sido algo que anotó alguien que pasó por ese territorio en un momento, se convierte en una cultura, en una etnicidad determinada a la cual le atribuimos una territorialidad y determinadas características. Sin embargo, estos nombres que anotan los viajeros y los funcionarios y que después los usan los comandantes de frontera para etiquetar a los pueblos con los que interactúan, tienen unos cuantos problemas apenas empezamos a trabajar con varias fuentes. Por ejemplo, aparecen distintos apelativos para el mismo grupo, es decir, el mismo grupo con el mismo cacique en un momento es llamado, por ejemplo, Auca, en otro momento, por ejemplo, Tehuelche, en otro momento, por ejemplo, Pampa o Serrano. A veces hay distintos grupos que son incluidos en una misma denominación. Nosotros sabemos que tal personaje, tal cacique, y tal otro corresponden a grupos diferentes, porque lo hemos visto en otras fuentes, pero ambos aparecen como mencionados de la misma manera. También pasa que en la antropología tradicional y en la historiografía se minimizan las diferencias cronológicas, lo cual tiene que ver sin duda con esta idea ahistórica de la etnicidad. Bueno, si yo en 1895 o 1795 encuentro un grupo que aparece señalado como Auca, eh, y después me voy a un siglo y medio antes, veo que hay un grupo de gente en el mismo lugar, ya supongo que son Aucas porque lo había encontrado un siglo después. Obviamente eso no tiene por qué suceder, yo lo estoy ridiculizando por supuesto, pero buena parte de la investigación hasta la década del 80, 90 cometió ese tipo de errores. Muchos rótulos, por otro lado, son rótulos relacionales que los investigadores los han convertido en grupos étnicos cuando lo que están señalando es determinada relación, tanto espacial como relación con otros grupos. Por ejemplo,
El término huiliche significa gente del sur. Ahora, un huiliche puede ser, un pueblo puede ser huiliche con relación a otro, pero con relación al que está más al sur que él, probablemente sea picunche, porque ¿qué significa gente que está al norte? Lo mismo pasa con espacios que identifican algún tipo de accidente, como serranos, llanistas, pampeanos, etcétera. Otros rótulos ubican algún tipo de relación remiten a un lugar determinado o están relacionadas con determinado cacique. O un rótulo es dado, quizá un rótulo que significa que tales personas son muy salvajes, es mencionado por otro pueblo indígena que es enemigo de ese. Bueno, todas estas distintas posibilidades y otras más para mencionar distintos grupos son esas que escuchaban los viajeros, que anotaban los funcionarios para ordenar y clasificar el panorama político que tenían enfrente suyo y que aparecen cristalizados por la historiografía. Esto es lo que Liliana Cusi llama identidades impuestas, ¿sí? Es decir, identidades que no necesariamente corresponden a grupos reales. Ahora, una vez que nosotros y que tiene que ver con con esta categoría que vimos hace un par de videos, que es la etnificación, es decir, la construcción externa de un grupo étnico, en tanto tal que no necesariamente existe en sí mismo. Ahora, eso no significa que no existan, por supuesto, grupos con una identidad determinada, es decir, nosotros no podemos renunciar a suponer etnicidad a estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como investigadores? ¿Qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta también que existen tres instancias en las cuales necesitamos algún tipo de rótulo étnico? Por un lado, por una cuestión de mera exposición. Nosotros no podríamos escribir un artículo detallando todo lo que sabemos del parentesco de determinado personaje que aparece, con qué grupo o no grupo está relacionado, sin darle ningún nombre. Algún nombre le tenemos que dar. Por otro lado, hay instancias de difusión de la ciencia donde también necesitamos algún tipo de rótulo, por ejemplo, para las escuelas y también como resultado de las luchas de los pueblos indígenas de la actualidad que tienen que buscar su anclaje histórico en el pasado para representarse frente al Estado. Entonces la propuesta de Nacusi frente a este problema es proponer un vocabulario en espera. Es decir, tomar esos rótulos que aparecen en las fuentes, que para este periodo son estos que tenemos acá abajo: Aucas, Tehuelches, Pehuenches, Serranos, Pampas, Rancacheles, sin darles a esos rótulos un carácter esencial, sino teniendo en cuenta que pueden corresponder a un momento determinado, a un contexto determinado, y sin suponer que eso es que eso corresponde a un grupo esencializado. ¿Cómo lo va a hacer en este texto? A partir del seguimiento de 6 caciques que aparecen mencionados en las fuentes de fronteras del sur del río Salado: Rafael Yati, Lepín, Negro, Toro, Lorenzo Calfi, que acá me quedó mal en la filmina, pero es una sola persona, y Miguel Yati. ¿Sí? No voy a detallar cuál es el seguimiento minucioso que va haciendo de estos caciques y sus grupos Nacusi, pero lo que podemos ver y que van a ver ustedes cuando lean el texto es precisamente este carácter cambiante y selectivo de las ascripciones étnicas, que hace que un personaje que en un momento aparezca como Pampa, en otro momento aparezca como Pehuenche, en otro momento aparezca como Auca, sin que esas categorías correspondan a un grupo étnico claramente delimitado. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no existan estos caciques y subgrupos como identidades separadas, y de hecho otra de las cosas que va mostrando en el artículo es cómo cada uno de ellos corresponde a territorialidades determinadas, e incluso al establecimiento de vínculos exclusivos con diferentes sectores de la frontera. Pasamos ahora al último texto,
que vamos a ver en este pequeño teórico, que es de Villar y Jiménez. Les recuerdo, dos historiadores de la Universidad Nacional del Sur, que está en Bahía Blanca. Seguimos aproximadamente en la misma región con la que estaba trabajando Nacusi, es decir, en las Pampas, o Puelmapu, en Mapuzungún, solo que nos cambiamos de siglo, pasamos a las décadas de 1830 y 1840, que es un periodo bastante particular en la frontera, en el sentido de que es un periodo muy violento, ¿sí? Y donde hay muchas reconfiguraciones sociales y políticas en el campo indígena, y no solo en el campo indígena, porque también es un periodo en el campo cristiano, digamos, donde terminó el régimen colonial. Bueno, cosas que quizá ustedes conozcan incluso mejor que yo, en tanto estudiantes de historia. ¿Qué es lo que le va a interesar a ver estos autores en este periodo? Que también se relaciona, por supuesto, con lo que venimos viendo hasta ahora. A ellos les va a interesar ver la emergencia de una identidad particular, que es la identidad salinera o Yaimache, que es un grupo o una parcialidad indígena cuya ubicación tradicional es en esta zona. Acá, si ven el mapa, dice Salinas Grandes, conducida por un lonco, un cacique. Lonco sería el Mapuzungún, muy importante, que se llamaba Calfucurá, que llegó a ser la figura más importante durante muchas décadas, influyendo incluso sobre otros grupos indígenas. Este grupo, el grupo Yaimache o salinero, no existía hasta fines de la década del 30. Y lo que a estos autores les va a interesar investigar es, bueno, cómo surgió, a partir de qué procesos políticos e identitarios surgió, y cuáles son las estrategias que se pusieron en juego. Es decir, volvemos a enfatizar el hecho de la agencia, de la agencia indígena en este caso, de las estrategias propias y del cambio, ya no como resultado de una imposición externa, sino del cambio como resultado de opciones estratégicas y políticas en un contexto histórico determinado, ¿sí? Tendremos que hacer primero un brevísimo raconto sobre el contexto general de las décadas de 1830 y 1840. En realidad está mal lo que dice acá, les pido disculpas, porque es décadas de 1820 y 1830, ¿sí? Bueno, de manera, digamos, muy resumida, ustedes saben que a partir de la segunda década del siglo XVIII comienza el proceso independentista. ¿Cómo afecta a este territorio el proceso independentista? Y básicamente con una expansión de los cristianos sobre el territorio indígena, que hasta ese momento tenía un límite más o menos respetado en el río Salado. Es decir, se empiezan a instalar estancias en toda esta área, con lo cual son desplazados muchos grupos y eso genera toda una situación de conflictividad. Por otro lado, en la Araucanía, que recuerdan que es este territorio, también se da el proceso de independencia, con la particularidad de que eh, los sectores criollos del sur de Chile, es decir, los que limitaban con el Gulumapu, con la Araucanía, no sé si pueden leer acá en el mapa, está la ciudad de Chillán, apoyan a los realistas en la guerra civil que sigue a la expulsión de los españoles. Con lo cual, hay una guerra de guerrillas que dura muchos años, que la historiografía chilena llama guerra a muerte, en la cual estos campesinos del sur de Chile se alían con muchas parcialidades mapuche, ¿sí? Esta guerra civil después se continúa en las Pampas, de modo que durante este periodo hay muchísimas migraciones de grupos, tanto criollos como indígenas, desde Chile a las Pampas en el marco de la guerra civil. Hay grupos mapuches que apoyan a los realistas y grupos mapuches que apoyan a
patriotas. Esos dos procesos